Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta formación en automatización industrial. Como ustedes saben, hemos iniciado esta formación en Jujuy por ser la primera vez que vamos a alargar nuestra formación en automatización industrial en nuestra provincia. Eh, la idea de largar esta capacitación es para poder formar técnicos capaces de poder desenvolverse en las industrias que hoy están montadas en la zona, en todo el NOA, no solamente Jujuy, sino también Salta, Córdoba, Tucumán, eh, y poder para que nuestros técnicos tengan también la capacitación para desenvolverse con las nuevas tecnologías que están implementando las industrias, por ejemplo el boom de la minería, ¿no? Nuestro temario en la formación en automatización industrial recorre desde la lectura de planos eléctricos. Vamos a estar viendo un poco de lo que es electricidad industrial, porque no podemos avanzar en lo que es automatización si no vemos un poco de electricidad industrial. Eh, vamos a ver el empleo de los diferentes simuladores, desde Cadecimu, que es un software gratis y es bastante potente para lo que es el diseño de planos y el diseño de automatismos eléctricos. Luego vamos a pasar por la simulación de nuestro Factory IO, para ya simular en la del Logic y al final poder volcar todos nuestros conocimientos en un PLC Mitsubishi y su HMI. Esa sería la primera parte, es decir, la primera parte de nuestra formación. Una vez que logremos ese cometido, terminaremos configurando nuestro S7 1214 en nuestro modelo de planta. Nuestra capacitación es totalmente práctica. Entonces comenzamos con la introducción de lo que es automatización industrial. Lo que es un conjunto de tecnologías, ¿sí? Son sistemas, definamos sistemas como un conjunto de cosas que sirven para algo. En este caso, la automatización no solamente sirve para lo que es la calidad del producto, sino también la seguridad, la velocidad de la producción. Se utiliza en control de procesos, automatización de cadenas de suministros, en diferentes rubros. Hoy en día no existe un rubro en el que no tenga por lo menos una pequeña parte de automatización. Es más, hoy en el mundo ya existen plantas que son totalmente automatizadas y no podemos quedar exhortos o no podemos desconocer estas tecnologías si queremos ir más allá en nuestra carrera. Pero para saber a dónde vamos tenemos que conocer cómo está constituida nuestra pirámide de la automatización. Esta pirámide se la estudió hace muchos años atrás, inclusive hay libros escritos sobre esto. Esta pirámide, la que vamos a ver ahora, luego vamos a ver cómo está actualmente, consta de 5 niveles, ¿sí? En cada uno de los niveles tiene una parte en particular que vamos a analizar. El primer nivel es el nivel cero, que es el nivel de campo, ¿sí? Nivel de campo, donde tenemos nuestros sensores, donde tenemos nuestros actuadores, donde tenemos nuestras manos y nuestros ojos. No se puede controlar lo que no se puede medir, eso está totalmente claro. Así que sí o sí necesitamos de nuestros sensores, de nuestros actuadores, de nuestros preactuadores. Por ejemplo, nuestros motores son actuadores, los preactuadores son los contactores, son los relés, son los relés. Los sensores, los finales de carrera, sensores inductivos, sensores capacitivos, sensores de nivel, sensores de presión. Los finales de carrera que nos dan una posición de nuestro elemento de campo. Eso es lo que tiene que ver con nuestro nivel cero. Hay mucho más para decir del nivel cero, pero por ahora nos vamos a centrar en qué es lo que lo conforma al nivel cero y cómo se comunica, ¿sí?, con el resto de los niveles. En este caso, nuestro nivel uno es el nivel de control, donde podemos encontrar nuestros PLC, nuestros DCS y también nuestros variadores de frecuencia, que son los que comunican aguas abajo
lo que se requiere desde aguas arriba, ¿sí? Para el control de planta. Esa es la segunda parte de nuestro curso. Ahora, en el nivel 2, que es el nivel de supervisión, donde tenemos nuestro SCADA, donde tenemos nuestro HMI, la particularidad del nivel 2 es la visión de todo el proceso, la visión de todo el proceso en particular, ya que gracias a un diseño gráfico, como podemos observar en la presentación, tenemos la representación de los motores, tenemos la representación de nuestros sensores, tenemos la representación de las diferentes variables, la representación de nuestras diferentes variables que se comunican con el PLC, y el PLC adquiere todos esos datos desde el nivel cero, o sea, desde nuestros sensores, y también controla todo el proceso a través de nuestros actuadores, de nuestros preactuadores. Todo eso, todo eso lo adquiere la capa MES, ¿sí? La capa MES es la que brinda información estratégica, ¿sí? Es la que le pregunta al SCADA, por ejemplo, qué es lo que está pasando con un caudalímetro, qué es lo que está pasando con un transmisor de presión. Es básicamente la capa MES es la intermedia, es la que comunica con los niveles más elevados y la que se comunica con la parte de planta, ¿sí? Luego tenemos, si bien quizá nos estamos saliendo de lo que es el curso, pero es importante conocerlo, nuestra capa ERP, que es la última capa según cómo se estudió la pirámide de automatización hace muchos años, la capa ERP, que es donde están los CEOs. Los CEOs, que son los que determinan para dónde va a ir la compañía, qué es lo que se necesita fabricar, qué no se necesita fabricar, y cuáles son los designios, ¿sí? de lo que es la producción. Hasta aquí es la pirámide de automatización como se la estudió hace algunos años. Sin embargo, hoy se está hablando de un nivel más, del nivel 5, el nivel adicional, que es la nube, que es donde se cargan todos los datos, ¿sí? Porque por ahí, por ejemplo, hay muchas empresas eh, que tienen personas que estudian los diferentes procesos y no están en las empresas mismas, e inclusive no están ni siquiera en el país donde la empresa se radica, sino que están en otra parte del mundo, y ellos están viendo todos los datos que necesitan para poder estudiar los procesos. Sin embargo, hace algunos años atrás se determinó que estas personas necesitaban más información, y que de hecho los CEO necesitaban mucha más información, con lo cual la pirámide de automatización ya no es tan una pirámide como se había determinado hace mucho tiempo, sino de que ya los mismos transmisores, los mismos actuadores, se comunican directamente a Internet, ¿sí? Si bien existen los operadores de proceso, que son los que tienen el control de todo el proceso, no es que se puede, pero no es que una persona va a intervenir, o va a hacer algo en el proceso desde otra parte que no esté viendo casualmente el proceso por una cuestión de seguridad. Por lo general no es así, pero se puede. Sin embargo, ahora existe un flujo de datos importantísimo realmente hacia la nube, y hoy ya la capa MES no solamente se comunica con la capa de control, sino que va directamente al nivel cero. Entonces hoy nuestra pirámide de automatización ya no es tan una pirámide, sino que está más achatada, si se podría decir de alguna manera. Entonces, si hoy, como instrumentista de planta, uno por ejemplo, puede configurar un transmisor, puede reparar un actuador, o quizás puede llegar a configurar un PLC, quizás hoy nos estamos quedando un poco en el tiempo, porque hoy ya el instrumentista de planta ya tendría que conocer lo que son las redes industriales, por ejemplo, que la mayoría de los transmisores que vienen hoy, los actuadores también, ya se comunican a través de una red industrial con nuestras diferentes capas, con las gerencias de proceso.
Entonces, dicho esto, terminada esta introducción, vemos que es un automatismo. El automatismo es un sistema que permite la realización de tareas sin la intervención humana. Nosotros podemos tener muchas veces para poder adquirir conocimiento de manera rápida, es muy bueno hacer diferentes analogías. Nosotros en casa tenemos diferentes automatismos, por ejemplo, la mochila del baño es un automatismo donde no tiene intervención el ser humano, salvo para activar su descarga, el termotanque, la plancha también, por ejemplo, nosotros fijamos el set de temperatura y la plancha está constantemente manteniendo esa temperatura que le hemos pedido. Así que tenemos diferentes formas de automatismo en nuestra vida cotidiana. Así que eso es lo que nosotros, en lo que se va a centrar, lo que se va a focalizar nuestra formación en estos meses. Que comprendamos lo que es un automatismo, las diferentes formas de hacer un automatismo. Porque, por ejemplo, esto nació como lógica cableada, ¿sí? Hace muchos años atrás, una automotriz. Una automotriz estadounidense, cuando tenía que de fabricar diferentes tipos de vehículos, debía modificar sus procesos, modificar su automatismo según sea la diferencia de producción que la jerarquía les requería. Así que de esta forma es que cada vez que modificaban ellos su proceso, obviamente uno desconectaba los cables, algo se rompía, algo fallaba, eso se traduce en tiempo y el tiempo, como es en todos lados, el tiempo es dinero. El tiempo es dinero. Así que esa era la premisa para esta automotriz, que tenía lógica cableada, obviamente, pero que requirió la tarea a una empresa de esta empresa lo vamos a hablar un poco más adelante cuando veamos más detenidamente lo que es un PLC, pero esta empresa fabrica el primer PLC de la historia, donde lo que requería era no cambiar la lógica cableada, sino cambiar su programación, con lo cual eso en los tiempos se tradujo en mucho dinero, ¿sí? En mucho dinero por no perder tanto tiempo. Así que la lógica cableada es básicamente el uso de elementos físicos, ¿sí? Siempre, obviamente usamos siempre medios físicos para comunicarnos con nuestros actuadores, con nuestros preactuadores, con nuestros transmisores, nuestros sensores. Eh, sin embargo, todo esto tiene un costo muy elevado en cableado, ¿sí? Y si, como les decía hace rato, si nosotros necesitamos modificar una parte de nuestro automatismo, tenemos que modificar ese cableado que tanto nos costó al principio colocar. Los dispositivos que se usan en la lógica cableada son varios, vamos a ver unos cuantos, vamos a ver lo que nosotros nos interesa, con lo cual los dispositivos son mandos mecánicos, vamos a comenzar con nuestros pulsadores, con nuestros interruptores y nuestros tipos pedal. Obsérvese que el interruptor, el tipo pulsador, el tipo interruptor y el tipo pedal son exactamente iguales en cuanto a los contactos. Esto es importante que tengamos en cuenta al momento de estudiar los planos eléctricos, los planos unifilares que vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Los pulsadores, en este caso, pulsadores básicamente mantienen, cuando nosotros presionamos el pulsador, mantienen esa condición en el momento que nosotros mantenemos pulsado, ¿sí? Una vez que retiramos la fuerza física que realizamos con nuestro dedo, el pulsador vuelve a su posición gracias a un sistema mecánico, a un resorte básicamente que tiene internamente, ¿sí? Eso vendría a ser nuestro pulsador. Y lo que hace es cambiar el estado, ¿sí? En los contactos. Si el contacto era normalmente abierto, pasa a estar cerrado. Cuando nosotros liberamos la presión, vuelve a su estado normal abierto. Y si el contacto era un normal cerrado, o sea que el contacto dejaba pasar la corriente en posición de reposo, cuando nosotros pulsamos, el contacto se abre. Eso es lo que hace un pulsador. El interruptor hace básicamente lo mismo, solo que mantiene la posición
tiene un sistema mecánico interno que le permite mantener la posición aún después de que nosotros le hayamos retirado la acción física con nuestra mano, ¿sí? Los conmutadores de los selectores básicamente son lo mismo que nuestros interruptores, pero que tienen otra forma de actuarlos mecánicamente. Luego pasamos a nuestros sensores, que son nuestros ojos en campo, ¿sí? Nosotros estábamos hablando de la interacción que tenemos nosotros como operadores, como mantenedores en planta o en un proceso, que eso lo hacemos a través de los pulsadores, por ejemplo, los pulsadores, de los selectores, lo hacemos a través de eso. Pero nosotros necesitamos una realimentación, o sea, nuestro sistema de control necesita una realimentación desde planta, desde el proceso que estamos controlando. Para eso necesitamos nuestros sensores. En este caso, lo que están viendo en el slide es un final de carrera. El final de carrera no es más que un interruptor. ¿Sí? Básicamente es un interruptor, es una posición on u off. Entonces, cuando un proceso llega al lugar donde le corresponde, digamos, el final de una cinta, digamos, el final de recorrido de un cilindro neumático, un cilindro hidráulico, el final de recorrido de un actuador rotativo, el final de recorrido de un ascensor, que es lo que muchos conocen, cuando nosotros decimos, tomamos el ascensor en el piso 0, le decimos vamos al piso 3, la programación sabe de cuál es el final de carrera que tiene que activarse. En el piso 3 hay un final de carrera como el que están viendo en las pantallas y cuando llega a ese final de carrera y recibe el 1 desde el final de carrera es cuando se detiene el ascensor. No es más que eso. Entonces es un interruptor que se activa mecánicamente, se acciona mecánicamente gracias a la parte al proceso en sí. Luego seguimos con nuestros sensores, pero en este caso tenemos sensores de proximidad, ¿sí? Tenemos sensores de proximidad que detectan los objetos sin contacto físico, o sea, por cercanía. En este caso podemos tener los inductivos, los capacitivos, tenemos sensores, los fotoeléctricos, tenemos sensores que detectan únicamente material ferroso, o sea, ferromagnético. Básicamente, ¿cómo trabajan ellos? Tenemos un campo, ese sensor tiene un campo electromagnético, se genera alrededor del mismo, de la cabeza del mismo, y cuando el material ferromagnético atraviesa rompe ese campo, obviamente, y se genera otra señal, el campo electromagnético es deformado y esa deformación es sensada por el sensor. Por eso es que los finales de carrera que estábamos viendo recién, esos finales de carrera, detectan por la presión, ¿sí? Por la presión que tiene el proceso, alguna parte del proceso en sí en ellos. Estos no, estos sensores de proximidad detectan sin tener contacto con el proceso. Es muy importante, como les decía hace rato, nosotros tenemos que tener una intervención con el proceso. Al principio hablábamos de los pulsadores, lo cual permite arrancar bombas, por ejemplo, a través de los pulsadores, parar las bombas, seleccionar qué bombas vamos a poner y qué bombas no vamos a poner. Pero también tenemos que tener realimentación, ¿sí? Tenemos que saber que la bomba está en marcha, porque capaz que estamos en una cabina de operación que está, no sé, a 300 o 400 metros del lugar donde está montada la bomba. O sea, tenemos que saber si la bomba se puso en marcha o no. Para ello existen los dispositivos de señalización. Los dispositivos de señalización no son más que lámparas que el mismo sistema le manda a accionar, manda a encender la lámpara cuando, por ejemplo, la bomba se encendió, se puso en marcha, ya sea cerrando a través de la retención u otros elementos, ¿sí? La idea es de que el operador sepa que si la lámpara cambió de color es porque la bomba encendió o la puerta se cerró, ¿sí? Son dispositivos de señalización. Y los dispositivos acústicos por lo general se utilizan cuando tenemos una alarma, ¿sí? Cuando tenemos una alarma o cuando queremos llamar la atención en sobremanera de los operadores porque algo en el proceso pasó o porque el proceso ha finalizado o porque el proceso está arrancando. Entonces son situaciones muy particulares
por eso se utiliza una señalización acústica. No podría estar completo esta formación si no hablamos de las protecciones, ¿sí? Las protecciones, la protección universalmente por naturaleza son los fusibles que básicamente nos protegen por cortocircuitos y sobrecorrientes. Pero ahora, cuando en nuestras casas, hace muchos años atrás, todos teníamos fusibles, hoy ya han sido reemplazados por llaves termomagnéticas. La llave termomagnética, si bien existen muchas curvas y hay todo, realmente esto sería interminable si terminamos de hablar de todo todo lo que son las curvas de las termomagnéticas. Sin embargo, las termomagnéticas pierden frente al fusible en cuanto a la velocidad de apertura, ¿sí? Pierden en cuanto al fusible. Sin embargo, las termomagnéticas ganan frente al fusible gracias a la rapidez de reutilización, así gracias a su reutilización. Pero es importante conocer las curvas, ¿sí? Es importante conocer las curvas que vamos a utilizar según sea la aplicación, según sea lo que vamos a proteger. Un disyuntor diferencial. La palabra disyuntor quiere decir apertura. Si vamos a ver eso. En Argentina se les llama, está quizás popularizado el nombre de disyuntor diferencial, es un interruptor diferencial. Es un interruptor diferencial. Que lo que hace básicamente, si la llave termomagnética protegía las instalaciones de sobrecorrientes o cortocircuito, únicamente las instalaciones. En el caso de nuestro esquema, nuestro EST, nuestro esquema de conexión a tierra, que vendría a ser en Argentina los domiciliarios vienen a ser TT. Ahora, si vamos a hablar de otros esquemas de conexión, tenemos que hablar de otros dispositivos de protección, ¿sí? Pero en nuestro esquema de conexión, que es el TT, el disyuntor diferencial es básico para proteger a las personas. ¿Qué es lo que hace el disyuntor diferencial? Trabaja como una balancita, básicamente, para no entrar en mucho detalle. Una balanza, sí, nosotros tenemos que, y estoy hablando de lo que es un poco la generación de energía, si bien en la escuela nos dicen que es un movimiento de electrones, en realidad no es un movimiento de electrones, sino un movimiento de campos, pero es mucho más fácil entenderlo como un movimiento de electrones. Si nosotros vemos que tenemos un movimiento de electrones, que cuando encendemos la lamparita, ¿sí? cuando accionamos el interruptor para encender una lámpara, nosotros dejamos pasar los electrones, que habíamos dicho que son movimientos de campos. El electrón básicamente no se mueve, en realidad no se mueve el electrón. Eh, esos electrones, entendámoslo de esta manera, que esos electrones eh, entran 10 electrones, ¿sí? Entran 10 electrones cargados con energía, básicamente cargados con energía, realizan su trabajo en la lámpara, ya sea transforman la energía de energía eléctrica a energía lumínica, a energía mecánica, a energía calórica, y vuelven a salir esos 10 electrones. Básicamente es eso. Lo que hace el disyuntor diferencial está midiendo constantemente cuántos electrones entran y cuántos electrones salen. Si existiere una diferencia en la balanza, o sea que entran 10 y están saliendo 7, el disyuntor diferencial dice, bueno, por algún lado se están yendo estos 10 electrones. Es probable de que alguna persona esté recibiendo un shock eléctrico, ¿sí? O tengamos una descarga a tierra, lo que sea, pero ahí es cuando acciona el disyuntor diferencial. Y el disyuntor diferencial es importante que tenga, para la protección de la persona, tiene que tener una sensibilidad de 30 miliamperes, ¿sí? Más de eso, que si vienen disyuntores con otra sensibilidad de 10 miliamperes, que por ejemplo 10 miliamperes se utilizan en piletas de natación. Tenemos 30 miliamperes, que es lo que son usualmente usados en las casas, en los dispositivos de mando, que es lo que vamos a usar nosotros. Tenemos de 150, de 300 miliamperes y un poco más grande. Ellos se utilizan en la industria, ¿sí? Pero no se utilizan para proteger a las personas, ¿sí? Ahora, si vamos a hablar de dispositivo de protección, nuestro relé térmico, que es el que trabaja en común unión con el contactor, el relé térmico también nos protege, lo mismo que una termomagnética, nos protege de temperaturas elevadas y corrientes muy elevadas, ¿sí?
¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué usar un relé térmico y no usar una termomagnética? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de esto? Por ejemplo, que nosotros tengamos un motor que consume 5 amperes, por dar un número, y nosotros tenemos una termomagnética de 6 amperes. Entonces ya no estaríamos protegiendo el motor. Si nos vamos más abajo, tendríamos una termomagnética de 3 amperes, tampoco estaríamos en el rango de trabajo del motor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para esto necesitamos otro tipo de protección que nosotros podamos regular. ¿Sí? Eso es lo bueno que tiene el relé térmico, que se puede regular. Sin embargo, es importante conocer que el relé térmico no abre los contactos que se conectan directamente al motor. La fase L1, las líneas L1, L2 y L3, se usan en trifásico, no son abiertas por el relé térmico. Lo que se abre del relé térmico son los contactos auxiliares que tiene, son los contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, que tiene un relé térmico. La otra característica que tiene es el reset, ¿sí? Podemos resetear, así al igual que una termomagnética que nosotros la subimos, y la reseteamos, esto también hace exactamente lo mismo. Y lo podemos poner en automático, situación que no es recomendable. ¿Sí? Si nosotros ponemos en automático y llega a accionar por alguna sobrecorriente o elevada temperatura, va a pasar un pequeño tiempo hasta que el bimetálico se vuelva a tomar y se va a reponer solo. Eso no nos garantiza de que el motor no se nos haya quemado o no se nos queme al momento de reponer. El guardamotor trabaja casi de la misma forma que el relé térmico, y nos protege al igual que una llave termomagnética, nos protege de altas temperaturas, de corrientes elevadas. Se utiliza para alimentar los circuitos de fuerza. ¿Sí? Ahora, ¿para qué tener un guardamotor? ¿Para qué tener un relé térmico? Y sí, la verdad que si yo tendría que elegir entre una cosa y la otra, elegiría un guardamotor. Porque el guardamotor sí acciona sobre la L1, L2 y L3. Sí corta automáticamente. Yo puedo regular, al igual que el relé térmico, sí puedo regular la sensibilidad y esto sí acciona. Y además, si bien no vienen de fábrica, lo tenés que comprar por aparte, pero tenemos los contactos auxiliares que se pueden anexar en la parte del costado del guardamotor, con lo cual estaríamos trabajando casi de la misma forma que un relé térmico. Ahora, ¿por qué trabajamos? ¿Por qué un guardamotor? ¿Por qué un relé térmico? ¿Por qué las dos cosas? Bueno, si tenemos un motor muy caro, por lo general un motor cuesta más caro que un guardamotor o que un relé térmico, no es malo redundar en seguridad. Entonces estaría bueno tener las dos seguridades para un equipo que realmente lo justifica por su oneroso costo. ¿Sí? Los relés electromecánicos. Los relés electromecánicos básicamente lo que hacen son los preactuadores. ¿Sí? Yo no puedo conectar, para controlar un motor, ¿sí? Para controlar un motor necesito un contactor. ¿Por qué? Porque el contactor tiene la capacidad de controlar una corriente elevada. ¿Sí? Tiene esa capacidad. Ahora, el guardamotor, que ya lo vemos ahora en un momento, el guardamotor tiene una bobina que consume bastante corriente. Esa bobina yo no la puedo conectar directamente al PLC. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el PLC, si bien te maneja una carga, pero no maneja una carga muy elevada, con lo cual estaríamos exponiendo la salida del PLC a una carga muy alta y que probablemente que se queme. Con lo cual necesitamos algo en el medio que me active el contactor. Y esos son nuestros relés. Los relés electromecánicos hay de diferentes tipos, pero básicamente hacen lo mismo que un guardamotor, o sea, cierran contactos. Cuando yo les digo, cuando yo les mando tensión a la bobina, te cuentan con una bobina y cuenta con un sistema electromecánico que invierten la posición en la que están los contactos en posición de reposo. Si un contacto estaba abierto, pasa a estar cerrado y así al revés. Pero no consumen tanto como un contactor. Sin embargo, los contactos que tiene el relé sí pueden controlar una corriente X, ¿sí? Para poder controlar un contactor y que no se nos queme. Sirven para
dividir lo que viene a ser la parte del PLC, ¿sí? Para que esté seguro el PLC, bueno, no se me queme la salida del PLC o las entradas también del PLC, para que no se me queme el PLC, entonces ponemos los relés y por fuera, por el otro lado, vamos escalando en manejar corrientes más elevadas. Los temporizadores básicamente lo que hacen es, nosotros le damos una señal dependiendo de cómo lo configuremos al temporizador, ya sea retardo a la conexión o retardo a la desconexión, hay otras configuraciones más, vamos a usar un tiempo, ¿sí? Un tiempo para que una vez que yo le inyecto una señal, digo, bueno, ahora espera un tiempo a desconectarte. Esa es una función. O si no, cuando yo saque la señal del temporizador, yo le digo, bueno, ahora espera un tiempo a desconectarte después de que yo saque la señal o cuando yo ingrese la señal. Eso dependiendo de la configuración que le demos. Es un elemento muy, muy importante y muy utilizado en lo que es lógica cableada, lógica programable, obviamente, porque vamos a aprender a programar en nuestro PLC. Y aquí tenemos el contactor. Si ustedes bien ven las similitudes entre lo que es un contactor y un relé electromecánico, básicamente son los mismos. Quizás el contactor tiene un poco más de contactos, y lo que sí el contactor tiene unos contactos mucho más grandes, con lo cual por eso es que pueden los mismos controlar una corriente más elevada, pero el funcionamiento es el mismo. Tienen un resorte, cuando yo le pongo tensión a la bobina, lo que hace el núcleo es, se viene el núcleo, acciona el núcleo, cerrando o abriendo los círculos, abriendo los contactos dependiendo de la configuración original. Cuando yo le saco la tensión a la bobina, que es lo que hace el resorte, acciona el resorte y me vuelve todo a la posición de reposo. ¿Sí? Y aquí tenemos nuestro circuito, que es un circuito básico con un interruptor y nuestro contactor. Esto viene directamente de línea, por eso es que no hay un relé en el medio, no hay un PLC en el medio. Por eso cuando yo activo el relé está cerrando todos sus contactos y me alimenta con las tres fases nuestro motor, ¿sí? En lo que es clasificación de motores eléctricos tampoco nos vamos a detener mucho en esto, pero el funcionamiento de un motor, ya sea trifásico, monofásico, corriente continua, corriente alterna, básicamente es la generación de campos, ¿sí? La generación de campos tanto en el rotor como en el estator. Lo que hacen es perseguir, ¿sí? El campo del rotor, ¿sí? Que es lo que da vuelta, que es el eje que da vuelta al motor. Lo que hace básicamente es tratar de alcanzar el campo que está generado en el estator. Por eso es el giro, ¿sí? del motor. Lo que tenemos que entender acá de los motores eléctricos es cuáles son el parámetro fundamental, que es la velocidad y el torque del motor cuando vayamos a diseñar un sistema de control. Ahora ya metiéndonos un poco más en lo que son las estructuras y los automatismos, lo que sí tenemos que ver, tenemos que tener en cuenta que en todo automatismo van a existir dos partes. La parte de control, ¿sí? Con nuestros pulsadores, con nuestros temporizadores, con nuestros relés y nuestra parte de potencia, con nuestras termomagnéticas, con nuestros contactores, relés térmicos. Entonces, esas dos partes están perfectamente diferenciadas y son las dos partes que siempre vamos a tener en una estructura de automatismo. Esas dos partes vamos a centrarnos, vamos a focalizarnos más en lo que es la parte de control. Podemos observar los diferentes tipos de planos, ¿sí? Que tenemos nuestro plano real, ¿sí? Que este es muy bonito ver cómo se van cableando las cosas y es muy fácil de seguir, la verdad que es muy sencillo. Nuestro esquema unifilar ya tenemos que empezar a conocer, con el esquema unifilar, ya tenemos que empezar a conocer la notación de los esquemas y los diferentes simbología para no perdernos y sí o sí tenemos nuestro circuito de potencia que están representando, si ustedes ven, ustedes representan exactamente lo mismo. Ahora, acá en este plano es muy sencillo, pero si tenemos un plano mucho más complejo, con mucho más elementos, no vamos a representar una instalación real, no vamos a dibujar una instalación real, por lo general dibujamos un esquema unifilar, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿sí?
Aquí tenemos una diferenciación en lo que es circuito de potencia y nuestro circuito de control, con lo cual siempre es importante si vamos a comprender lo que son nuestros diagramas de potencia, lo que son nuestros diagramas de control, que es a donde nosotros nos enfocamos, es importante conocer las diferentes normas, ojo, eso también es importante, conocer las diferentes normas y las diferentes simbologías. Y en los automatismos cableados, los automatismos cableados hay diferentes principios que debemos conocer antes de continuar. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, nuestra lógica de repetición, ¿sí? Que básicamente la lógica de repetición es si nosotros pulsamos, si ponemos en 1, si vamos a ver, ponemos en 1 nuestro pulsador, la bobina se va a tomar, ¿sí? Por eso es repetición. Si nosotros sacamos la acción física que le estamos ejerciendo al pulsador, ese pulsador va a volver a su posición de reposo. En este caso es un normal abierto, como pueden observar en el slice. Y al ser un normal abierto, los electrones o el flujo de campos, básicamente, no pueden pasar de ahí, con lo cual la bobina se desenergiza. Y la lógica de inversión viene a estar dada por un contacto normalmente cerrado, que por lo general se utiliza en las paradas de los equipos. Con lo cual, originalmente en posición de reposo, si yo energizo sin hacer ninguna acción física sobre el pulsador, este pulsador, que es lo que va a hacer, como es un contacto normalmente cerrado, como pueden ver en el esquema en el slice, los electrones o el flujo de campos va a fluir hasta la bobina y la va a energizar. Si nosotros ejercemos acción física sobre el pulsador, o sea, pulsamos el equipo, el equipo que va a hacer es abrir el circuito, ¿sí? Nos va a abrir el circuito y al abrirnos el circuito, ¿qué es lo que hace? Abrir el paso de la corriente o de los electrones, con lo cual nuestra bobina se desenergiza, se desenergiza. Vamos a hacer la diferenciación. El estado de reposo de uno de los circuitos es con la bobina desenergizada y el estado de reposo del otro circuito es con la bobina energizada. Por eso es lógica de repetición y lógica de inversión. Eso lo vemos mucho en lo que es control. Luego vemos nuestra lógica OR, ¿sí? Nuestra lógica OR son dos interruptores normalmente abiertos, son dos pulsadores, perdón, normalmente abiertos en paralelo. Entonces, si yo acciono uno u otro, ¿sí? O es uno u otro, la bobina se va a energizar. Y nuestra lógica AND viene a ser dos pulsadores en serie. Entonces se tienen que sumar. Yo tengo que pulsar los dos pulsadores para que la bobina se energice. ¿Sí? El arranque mediante un pulsador, por ejemplo, el arranque es de lo que veíamos hace rato con nuestra lógica de repetición. Si podemos observar, tenemos nuestro elemento de protección, ¿sí? Nuestro elemento de seccionamiento y nuestro elemento de control, que viene a ser nuestro pulsador, que lleva tensión a la bobina. Una vez que tengamos nuestro seccionamiento cerrado, nuestro elemento de protección que esté en estado de reposo, o sea que no esté detectando ni un cortocircuito, ni una alta corriente, ni alta temperatura, vamos a tener flujo de electrones y nuestro dispositivo de control, que es el pulsador, al accionarlo físicamente nosotros al mismo, va a dejar pasar los electrones hacia la bobina y la bobina se va a energizar. Lo mismo hace el interruptor, solo que el interruptor solo necesita una acción, ¿sí? Una acción. Solo giramos el interruptor a otra posición que no sea la de reposo y ya se energiza totalmente. Diferente al pulsador, que nosotros al levantar nuestra acción física, el mismo se abre nuevamente. Bien, hasta aquí hemos llegado con nuestra primera parte de la formación en automatización industrial. Muchas gracias.